Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter con las ideas de Paulo Freire, que bueno, es uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX, ¿no? Nos basaremos en su libro Cartas a quien pretende enseñar. Sí, Freire, para quien no lo ubique tanto, nació en Brasil en 1921. Revolucionó mucho la forma de pensar la alfabetización, la educación en general. ajá, Aunque bueno, eso también le trajo problemas, persecución, exilio. Su enfoque siempre buscó, digamos, empoderar a través del conocimiento, conectar la palabra con el mundo. exacto. Y la fuente que revisamos hoy, específicamente su novela Carta, se mete de lleno con una relación que es crucial, la que hay entre nuestro día a día, lo que él llama el contexto concreto, Ujú. y el espacio de reflexión, de estudio, que sería el contexto teórico. Vamos a ver por qué entender esta conexión es tan importante, y no solo para los que enseñan, sino para cualquiera que quiera aprender. A ver, Freire los distinguen muy claramente. El contexto concreto es, es donde funcionamos casi en automático, ¿no? Obedecemos un semáforo, seguimos nuestras rutinas. Claro, Nuestra mente no está todo el tiempo preguntándose el porqué de las cosas. así es. Actuamos mucho por hábitos, por saberes que ya tenemos incorporados. Es lo que Freire llama el saber de experiencia hecho. Saber de experiencia hecho. Sí, pero lo interesante es que él dice que la práctica misma, si uno toma conciencia de ella, como que genera un conocimiento. Y esa conciencia te lleva a querer entender más, a buscarle la razón de ser. O sea, no basta con hacer las cosas. No basta. Surge la necesidad de entender por qué las hacemos así. Y ahí es donde entra el otro contexto, el teórico. Freire dice que necesitamos tomar distancia de la práctica, volvernos, dice él, epistemológicamente curiosos, Exacto. para poder captar esa razón de ser. Y pone un ejemplo que a mí me parece fascinante. El del joven indígena amazónico, ¿verdad? Que pescaba con arpón. Ese mismo. Él sabía perfectamente cómo tenía que hacer para acertarle al pez. Apuntaba un poquito al lado, ¿no? Por la refracción del agua. Claro. Pero si le preguntabas por qué, su explicación era, bueno, que los ojos mienten. Tenía el saber práctico, producto de su experiencia, de su cultura, Ujú. pero no necesariamente la explicación científica, la teoría de la refracción. Su práctica funcionaba perfecto en su contexto concreto. Entiendo perfectamente. Tenía el qué hacer y el cómo hacerlo, pero digamos que le faltaba el por qué desde la física. Pero, a ver, una pregunta. ¿Qué ganaba él sabiendo la teoría si ya pescaba bien? ¿No basta a veces con la pura práctica? Es una muy buena pregunta. Para sobrevivir en lo inmediato, quizás sí, bastaba. Pero Freire argumentaría que entender la razón de ser, o sea, la teoría detrás, Ajá. nos permite no solo actuar bien, sino entender el mundo más profundamente y potencialmente transformar nuestra práctica, hacerla más consciente, quizás más innovadora. No se trata de quitarle valor al saber práctico, Para nada. Claro, sino de sumarle. Exacto, de enriquecerlo con la reflexión teórica, potenciarlo. Y esto nos lleva directo a la enseñanza. Freire insiste mucho en pensar la práctica. ¿Cómo se aplica eso para un maestro, una maestra? Pues implica, fundamentalmente, entender muy bien el contexto concreto de los estudiantes, sus vidas fuera del aula, lo que ya saben, sus condiciones, materiales, El culturales, entorno completo. el entorno completo. Freire cuenta una anécdota de unas maestras que tenían miedo de ir a trabajar a las favelas. Uf. Y ese miedo venía del prejuicio, de no conocer realmente ese contexto. Esa desconexión obviamente dificulta todo. No puedes enseñar, no sé, historia del arte si no entiendes primero desde dónde te escuchan tus alumnos, qué traen ellos. Claro. Y Freire también advierte del peligro contrario, ¿no? La teoría que está totalmente desconectada de la realidad. Rechazaba esos paquetes teóricos que a veces se imponen sin ver si encajan, si sirven en la práctica. Totalmente. Recuerdo también que cuenta cómo discutió una vez con unos padres. Ellos querían a fuerza que se enseñara a leer letra por letra, el B-A-B-A, el método silábico tradicional. Exacto. Y él les decía, bueno, pero es que los niños no aprenden a hablar juntando sonidos sueltos. Aprenden usando palabras, frases enteras, con sentido, en situaciones reales. Justamente. Se trata de respetar ese saber de experiencia hecho, pero entrar en diálogo con él para,
Bueno, para superarlo pedagógicamente. Conectar la teoría con la práctica vivida. Ujú. La clave está en esa dialéctica, en ese ir y venir constante. Y eso idealmente se trabaja en espacios de formación permanente, ¿no? Donde los docentes analizan juntos, críticamente, su propia práctica. Entonces, resumiendo un poco, la gran lección de Freire en esta carta es como esa unión inseparable entre la acción y la reflexión. Ajá. No podemos entender bien el mundo, ni enseñar bien, si separamos lo que hacemos todos los días de un análisis más teórico, más crítico. Totalmente de acuerdo. El conocimiento más profundo, el que de verdad nos transforma, surge justo ahí, cuando la teoría ilumina la práctica y al mismo tiempo la práctica desafía a la teoría, la alimenta. Pensar la práctica nos enseña a pensar mejor Y actuar mejor. y, por lo tanto, a actuar mejor. Es un círculo virtuoso. Esto deja una pregunta picando, ¿no? ¿Qué tan seguido nosotros, realmente tomamos distancia de lo que hacemos, de nuestras creencias, de nuestros hábitos diarios, para preguntarnos por su razón de ser? Ujú. ¿Cuánto de lo que hacemos está guiado por ese saber de experiencia hecho del que quizás no somos del todo conscientes?